en santuario de fe, arroyo seco, donde la fe y el amor nos unen como familia, y la presencia de Dios nos llena de paz y alegría. Quiero que busque por favor en el libro de Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7, verso del 15 al 20. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la palabra del Señor así: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿A quién vamos a conocer por los frutos? A los profetas. ¿Y quiénes son los profetas? Cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros nos ha dado la revelación de su palabra, y su palabra es una palabra profética, es una palabra que cuando es declarada cumple el propósito por el cual Dios la envía. Por lo tanto, para redondear estos versos que acabamos de compartir, nos tenemos que cuidar de los falsos profetas. Nos tenemos que cuidar de aquellos que tienen una apariencia, pero en realidad en el fondo, en la intimidad, no son lo que muestran ser. No quisiera, bajo ningún punto de vista, que esto suene como una crítica, ni mucho menos, ni muchísimo menos puedo entrar a juzgar, lejos eso está de mí. Pero aprovecho esto que he visto en el día de ayer o antes de ayer en un video, en donde una persona, mujer, y no porque el hecho de que sea mujer está mal, sino que fue la circunstancia de que con mi esposa notamos esto, de que la mujer desde la plataforma, en el lugar donde estaba compartiendo la palabra del Señor, dice algo así como que siente de parte del Señor que gente que estaban reunidas allí tenían que traer un diezmo de $1,000 y tenían que traer el dinero al altar, y que Dios lo iba a multiplicar, y que Dios... Y al ratito, como no sé si habrá gente que se habrá levantado trayendo los $1,000 o no, pero al ratito dijo, bueno, $500. ¿Digo que es un falso maestro? Digo que sí, porque estamos viviendo en tiempos de gracia. Yo sé de que Dios multiplica, yo sé de que Dios bendice al dador alegre, yo sé de que Dios reprende al devorador, lo sé, lo vivo y lo seguiré viviendo porque sé que es así. Pero esto tendría que estar dentro de nuestro corazón. Esta actitud de ofrendar al Señor tendría que estar en cada uno de nosotros. No que desde el púlpito alguien te pueda llegar a decir, traigo una ofrenda y de tantos pesos. No, eso no encuadra con lo que dice la Sagrada Escritura. Tírenme en una mesa, me están entendiendo. Entonces, donde le estoy haciendo el énfasis es los falsos maestros. Y quiero relacionar esto con Juan capítulo 17. El Evangelio según San Juan capítulo 17
por lo menos muestra 7 características de lo que es ser cristiano, de lo que es ser un siervo de Dios, de lo que es ser un profeta de Dios, de lo que es ser un maestro de Dios, de lo que es ser un apóstol de Dios, de lo que es ser un pastor de Dios. Hay 7 características allí que están descritas. Y estas 7 características la utilizaba la iglesia primitiva. La iglesia en sus comienzos, la iglesia de Cristo en sus momentos donde comienza a manifestar la gracia, el amor y las buenas nuevas del Señor, tenían estas características que te voy a compartir ahora. Y cuando termine de compartir esto, medítalo en tu corazón. Medítalo si estas características de buen cristiano, de un buen creyente, están en ti. Tíreme un amén si me están entendiendo. Amén. Vamos a la primera. En la iglesia primitiva, un cristiano verdadero conocía a un único Dios. Le daba toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a un único Dios. Que nosotros lo conocemos como Jehová Dios, que nosotros lo conocemos como el Padre, que nosotros lo conocemos como el Príncipe. Ellos le daban la gloria a un único Dios, al Dios verdadero. Ellos no andaban mezclando las cosas. Ellos sabían quién era Dios. Ellos entendían, habían recibido el mensaje y ellos conocían perfectamente quién era Dios. Tú te sorprenderías, como yo en su momento, cuando me entero que dentro de las congregaciones, y hablo en términos generales, hay personas de que vienen y adoran a Dios, hay personas que vienen y manifiestan al Señor Jesús como su Señor y como su Salvador, pero también se van con la virgencita tal, se van con el sacerdote tal, se van con el gauchito Gil, se van con la curandera o el curandero. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser? El problema está en que no han conocido al verdadero Dios, que no han conocido a este Dios de amor, a este Dios de misericordia, a este Dios de perdón, a este Dios de restauración, a este Dios bueno, amable, que abraza, que sostiene, que guía, que sana, que liberta. Lo han conocido a este Dios. Y entonces buscan, de alguna manera, poder llenar el vacío en este corazón, el vacío que sienten en su interior, tratándolo de llenar con otra cosa. Como por ejemplo, escuchaba ayer mientras estaba trabajando un rato afuera, todos los caminos conducen a Dios. No, no hay ningún camino sino es Jesucristo. No hay otro camino que no sea Cristo para llegar al Dios verdadero. Y la iglesia primitiva sabía y adoraban a este único Dios. Dice San Juan capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, de que un verdadero cristiano conoce al único Dios, al Padre de toda la gloria, al Padre del Señor Jesucristo, y entiende y comprende que Jesucristo fue enviado por Dios para salvarnos, para redimirnos. Punto número 2. En aquel tiempo, en el comienzo de la iglesia primitiva, en los primeros siglos de la iglesia, los cristianos guardaban la palabra de Dios. Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, sino engañándonos a vosotros mismos, si no hacéis esto. Es decir, de que la iglesia primitiva guardaba la palabra del Señor. La iglesia primitiva se movía y se regía por la palabra de Dios. ¿Y cuál era la palabra de Dios? ¿Tenían el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros? No, no tenían el Nuevo Testamento. Tenían el Antiguo Testamento, tenían los profetas, tenían el Éxodo, tenían el tabernáculo, entendían y comprendían todas esas cosas
pero a eso se le había agregado el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Y ellos guardaban la palabra. Ellos guardaban la palabra y predicaban la palabra y se conducían de acuerdo a la palabra. No se conducían de acuerdo a lo que les parecía, no se conducían a... Ellos se conducían por lo que habían sido discipulados y enseñados por los apóstoles con respecto a la palabra. Lo escuché a Dante Gebel hace un tiempito atrás, porque mi esposa lo sigue a Dante, yo no tanto, de vez en cuando por ahí escucho algo. Y Dante decía de que Dios no nos llamó a ser cristianos. Y cuando escuché esto me sonaron campanillas de alarma. Digo, ¿cómo Dios no nos llamó a ser cristianos? Pero luego Dante explica y dice, no nos llamó a ser cristianos, Dios nos llamó a ser discípulos. ¿Qué dijo Jesús cuando fue ascendido a los cielos? Hagan cristianos. ¿Qué dijo? Hagan discípulos. Ven y enséñenles lo que yo les he enseñado a ustedes. Háblenle las cosas que yo hablé con ustedes y hagan de ellos discípulos. Tenemos que ser discípulos del Señor Jesús. Y ser discípulos es guardar su palabra, movernos por su palabra. Tírenme una amén si me están entendiendo. Tercer punto que tenía la iglesia primitiva. La iglesia primitiva vivía para glorificar a Dios. Juan capítulo 15, verso 8. Y en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Ellos glorificaban a Dios. Ellos le daban toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a Dios. Ellos habían entendido, comprendido, habían atesorado el mensaje que habían recibido de los apóstoles y le daban la gloria a Dios, al único Dios, al verdadero Dios, por intermedio de Jesús. Ellos glorificaban el nombre del Señor. Ellos no se entretenían como nosotros hoy en día. Creo que hace unos días atrás lo comentaba esto. Nosotros hoy por hoy nos pasamos discutiendo si la mujer tiene que predicar, si no tiene que predicar, si la mujer tiene que usar pantalones, si no tiene que usar pantalones, si la mujer se tiene que cortar el pelo y si no se tiene que cortar el pelo, y si el varón tiene que tener o no tiene. Nos pasamos, si tenemos que comer o esto o aquello, y nos pasamos discutiendo esto. Amado, la iglesia primitiva pero ni por asomo hablaban de esto. Ellos glorificaban a Dios y seguían la palabra del Señor y se movían de acuerdo a la palabra del Señor. Y cuando se quería introducir alguna doctrina media rara de por medio, allí estaban los apóstoles para corregir el rumbo. Como muchas veces Pablo le habla a las iglesias para corregir lo que estaba torcido, para arreglar lo que estaba deficiente. La iglesia primitiva se movía glorificando el nombre del Señor. No se entretenía con otras cosas que darle toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza al Señor. El punto número 4 que tenía aquella congregación, aquella iglesia primitiva, es demostraban gozo. Juan 17:13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que mi gozo cumplido en sí mismo, es decir, que mi gozo, lo estoy tratando de parafrasear, de que el gozo del Señor estuviera también en los cristianos, en los amigos. Hebreos capítulo 13, versos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ellos mostraban gozo, ellos mostraban alegría. La iglesia primitiva estaba feliz. Estaba tan feliz, estaban tan contentos ellos, que ellos no le daban otra importancia que no sea la palabra del Señor. Ellos no le daban otra importancia que no estar juntos en armonía. Ellos no le daban otra importancia de que compartir y recibir, y anhelaban y deseaban entender, comprender, saber algo nuevo de parte del Señor. Estaban contentos, estaban alegres, estaban felices. Estamos viviendo extrema temperatura en estos días por estos lares. ¡Ufa! ¡Qué calor! ¡Oh, qué manera de transpirar! Por el amor de Dios, que venga el invierno, que venga el invierno. Y yo te puedo asegurar que va a venir el invierno. Y cuando estemos viviendo el invierno y tengamos frío, vamos a decir, ay, ¿cuándo va a venir el calor? Porque somos así. Pero la iglesia primitiva no era así. La iglesia primitiva vivía en gozo, en alegría. Y el otro día les comentaba, la iglesia primitiva los perseguía,
los encarcelaban, los golpeaban, separaban a la familia, los mataban, le hacían un desastre, pero ellos tenían gozo y tenían alegría. ¿Por qué? Porque habían conocido al único Dios, Señor y Salvador. 5. Verdadero cristiano de aquella época se guardaba del mal. Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 1 Timoteo 5:22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni practiques en pecados ajenos. Consérvate puro. 1 Tesalonicenses 5:22. El cristiano debe guardarse del pecado y andar en santidad. Debemos seguir la santidad, lo puro, lo bueno. Cristiano se tiene que guardar del mal. Cristiano sabe los lugares donde puede estar y no puede estar. Guárdate de los malos pensamientos. Guárdate de los enojos. Guárdate de las palabras que brotan en el momento de ira, en el momento de enojo. Guárdate. Porque la iglesia primitiva tenía puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ellos habían entendido y comprendido de que el gozo de la salvación estaba en Cristo Jesús. Por lo tanto, ellos se guardaban del mal, porque no querían perderse, no querían perder la salvación, no querían perder el encontrarse con el Señor para estar con Él por toda la eternidad. 6. En aquella iglesia, los cristianos estaban unidos entre sí y a su líder. En aquellos tiempos la iglesia no discutía lo que los apóstoles decían. No estaba en discusión. Mientras estaba escribiendo esto, recordaba el libro de Hechos de los Apóstoles. Surge una necesidad en la congregación. Las viudas no eran bien atendidas. Y entonces van con la queja a los apóstoles. Y los apóstoles dicen: nosotros nos dedicamos a la oración y al estudio de la palabra. Busquen ustedes varones llenos del Espíritu Santo de Dios y que ellos se encarguen de las viudas. Y nosotros vamos a proseguir en la oración y en el estudio de la palabra para poderlo alimentar en el Espíritu y para poderlo enseñar del Señor. Y así lo hicieron. Fue la misma congregación la que buscaron los 7 hermanos. Fueron la misma congregación los que buscaron estos varones llenos para poder suplir en esa necesidad. No se pusieron a discutir: no, pero ustedes son los apóstoles, ustedes lo tienen que hacer. No. Amado, una de las cosas que tenemos que entender y comprender, atesorar y vivirla, de que tenemos que ser fieles a la palabra del Señor y que tenemos que guardar la palabra del Señor y que tenemos que estar unidos con un mismo espíritu, con un mismo sentir en el bendito nombre del Señor Jesucristo. ¿Tienes diferencia? Seguramente que sí. Yo tengo diferencia con mi esposa y mi esposa tiene diferencia conmigo, pero esa diferencia no hace de que nosotros vivamos separados. Esa diferencia no hace de que cada uno ande por su camino. A pesar de la diferencia, estamos juntos para la gloria del Padre en Cristo Jesús. Amado, tenemos que estar juntos en un mismo sentir, juntos en un mismo pensamiento de glorificar al Padre por intermedio de Cristo Jesús y recibir la guía, el adiestramiento y el consuelo del Espíritu Santo de Dios que nos conduce a toda la verdad. Y lo último, la iglesia de aquel tiempo, esa iglesia primitiva, otro de los valores que tenían, Juan 17:26, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Verdaderos cristianos, esos verdaderos cristianos de allá del origen, cuando la iglesia se estaba formando y estaba comenzando a avanzar y abarcando todo el mundo conocido hasta ese tiempo, tenían amor los unos por los otros, se amaban, porque el amor hace de que podamos superar las diferencias,
El amor hace que podamos superar las dificultades. El amor hace que podamos olvidar los fracasos, los errores. El amor hace de que no refreguemos lo que nos pasó ayer, sino que miremos el día de hoy y miremos el día de mañana. El amor que no lo podemos entender ni lo podemos comprender mientras estemos sobre este suelo de tierra. Nunca vamos a entender el amor de Dios. Nunca vamos a entender el amor de Cristo, nunca vamos a entender el amor del Espíritu Santo de Dios mientras estemos en este sistema, mientras estemos viviendo en este tiempo. Pero un día le veremos a Él cara a cara, tal cual como es. Y entonces vamos a entender y vamos a comprender todo lo que ahora para nosotros es incertidumbre. Pero una cosa estoy seguro, de una cosa no me equivoco, que cuando el amor del Padre está en mí, que cuando el amor de Cristo está en mí, que cuando el amor del Espíritu Santo está en mí, lo primero que va a traer el Espíritu a mi vida, perdona. Y más de una vez he dicho, pero ¿por qué lo tengo que perdonar? Si tú sabes lo que hizo, si tú sabes lo que dijo, si tú sabes cómo actuó, si tú sabes esto, si tú sabes lo otro, tú sabes que aquí, tú sabes allá. Y el Espíritu me decía, perdona. Tenés que perdonar. Y no, porque es justo de que estoy buscaba toda la batería para justificar mi actitud y el Espíritu me seguía diciendo tenés que perdonar. Hasta que en un momento determinado brotó la pregunta que solamente yo, como soy el único pecador acá, me vino en la mente y el corazón en un momento. ¿Por qué lo tengo que perdonar? Nunca te preguntaste esto, ¿no? No, a mí me pasó nada. Y fue cuando el Espíritu me dijo, porque tú, siendo mi enemigo, te perdoné. Porque tú, Alfredo, siendo mi enemigo, te perdoné. Y te hice llegar mi mensaje de salvación. Y en Cristo Jesús perdoné todos tus pecados. Cuando uno tiene amor, perdona. Cuando uno tiene el amor de Cristo, perdona. ¿Cuesta trabajo? Sí. Pero cuando uno está en Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a perdonar. Nos ayuda a amar. Nos ayuda a ser tolerantes. Nos ayuda a mejorar. Nos ayuda a poner la otra mejilla. Porque somos hijos de Dios. La iglesia primitiva practicaba esto. Esa iglesia que, como te dije antes, los mataban. Esa iglesia que los tomaban prisioneros y los llevaban para ser quemados, para ser aserrados, como dice Hebreos, para ser clavados por la lanza, para recibir un flechazo, una espada, una daga. Sin embargo, ellos estaban felices y contentos porque habían conocido al Dios de misericordia. Termino con esto. Te dije al principio que pienses, así como cuando celebramos la Santa Cena del Señor y decimos, pruébese cada uno a sí mismo, esta noche pruébate y medita en tu corazón. ¿Hay fruto en tu vida? ¿Hay buenos frutos en tu vida? ¿Eres un buen árbol? Mira, yo no sé si eres mal árbol o buen árbol. Lo que yo sí sé, que estando en Cristo Jesús, vamos a hacer buen plantío, buenos árboles y vamos a tener buenos frutos porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, no hay nadie en contra nuestro. Padre, te doy gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús.